Kutxabank podría recurrir al Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Provincial de Álava que anula el IRPH y que condena a los bancos a devolver los intereses cobrados. Es una noticia de la que nos hacíamos eco ya la semana pasada. José Mari Erauskin es abogado de Stop IRPH Guipúzcoa. ¿Qué supone este recurso? ¿En qué puede quedar? Arratsaldeon. Bueno, pues puede quedar en que llegamos al Tribunal Supremo y ya hemos llegado al final. El Tribunal Supremo tiene que decidir y ya de ahí ya no se puede ir más lejos. Esta fue una pequeña pelea que empezamos poco a poco por los ayuntamientos de Guipúzcoa, poco a poco. Llegamos al juzgado de Guipúzcoa, hemos llegado a las audiencias y por fin hemos llegado al Tribunal Supremo después de haber pasado por Europa también, por el Parlamento Europeo, con lo cual, bueno, nació de abajo del todo y ha llegado hasta lo más alto posible, sí. Es una sentencia que condena a los bancos a devolver lo que se han llevado de más cobrando el IRPH. Estamos hablando de un índice que además ha supuesto la pérdida de algunas viviendas. Sí, bueno, lo que ocurre es lo siguiente. El juzgado mercantil de Vitoria, en una demanda que pusimos de un afectado, declaró que el IRPH entidades que tenía ese préstamo era nulo, por abusivo. Tenía previsto un sustituto, que era IRPH Cajas, que también era nulo por las mismas razones. Por tanto, siendo nulo el primero y siendo nulo el segundo, no había un tercero. Por tanto, si no había un tercero, pues el préstamo seguía sin intereses. Al quedarse el préstamo sin intereses, ¿qué ocurre? Pues que tienen que devolverle todo lo que ha pagado por intereses, todo. Y el préstamo le queda libre de intereses, solo paga las amortizaciones del préstamo. Los intereses no, porque los dos tipos de interés que se pusieron, el titular y el suplente, por así decir, los dos son nulos. Claro, le han devuelto pues todo lo pagado y además en adelante va sin intereses. Eso es lo que le significa al afectado. Entonces, ya Kutxabank lo que hace es acudir al Supremo para intentar que esa sentencia pues sea revocada, claro. ¿Y esto puede pasar? ¿Que se revoque esta sentencia? Claro que puede pasar que las dos cosas, que se revoque o que se confirme. Si se revoque, pues será un palo para los afectados, y si se confirma, pues evidentemente será importantísimo, porque ya a partir de ahí se retirará a todo el mundo, imaginamos. ¿Qué dice la legislación europea en este caso? Bueno, la legislación europea no dice nada respecto al IRPH. Lo que sí ocurre es que nosotros comparecimos en el Parlamento Europeo, concretamente en la Comisión de Peticiones. Allí explicamos todo lo que es el IRPH, cómo se calcula, cómo opera y demás, y eso fue el 16 de abril y el 2 de octubre la Comisión llegó a la conclusión de que efectivamente el IRPH era un tipo abusivo que había que expulsar. Elaboró una propuesta de resolución que decía advertir a España, al Banco Central Europeo y a la Comisión de que el IRPH es un tipo de interés abusivo. Sin embargo, esa resolución pues tenía que contar con la aprobación del Parlamento. El Parlamento ya son políticos, no son juristas, por tanto lo que ellos opinen es importante porque sale o no sale la propuesta, pero el auténtico valor que tiene es lo que han dicho los abogados. Entonces el Parlamento Europeo, cuando votó, pues lo rechazó esta propuesta de advertir a España que era abusivo, porque la mayoría conservadora en la que estaba el Partido Popular votó en contra, la mayoría progresista en la que estaban todos los demás partidos españoles, pues desde partidos nacionalistas como PNV, Bildu o Esquerra Republicana, Podemos, Izquierda Unida, en fin, Bloque Galego, todos votaron a favor, y desgraciadamente los socialistas se abstuvieron, sabiendo que con su abstención lo que favorecían era que saliera en contra. Pero nos tienen acostumbrados a decir una cosa en cada sitio, con lo cual no nos sorprendió. En cualquier caso, sí que es cierto que muchas de las normativas que vienen desde Europa están afectando también a la legislación española. De hecho, algunas no se han cumplido. Bueno, España no ha cumplido cantidad de norma comunitaria. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea le obliga a España a cumplir. España remolonamente va haciendo pequeños cambios en la legislación, cambios incompletos, cambios muy ridículos, siempre cambios para el futuro. Lo que ya ha ocurrido, aunque se hizo mal, no tiene remedio, y andamos permanentemente haciendo correcciones sobre las correcciones a golpe de sentencia europea. Entonces estamos todo el día pendientes de la página del Tribunal de Justicia a ver qué sentencias han salido, para poco a poco con esas sentencias se vayan haciendo los cambios en España, porque lo que no se ha hecho ha sido una nueva legislación hipotecaria acorde a Europa. Estamos con la vieja haciendo continuos parches, lo más pequeños posibles, que afecten lo menos posible a la banca, siempre. Pues no sé, cuando de Europa te dicen que, por ejemplo, hay que dar un plazo a la gente para que pueda oponerse en un desahucio por cláusulas abusivas, pues te dan 10 días.
un plazo absolutamente ridículo, porque en 10 días un afectado recibe la documentación del juzgado, no sabe lo que significa, no sabe qué hacer con ella, se pone en contacto con uno que le lleva a otro, de ahí a buscar un abogado. Han pasado los 10 días. Se pudieron haber dado 30, pero se dieron solo 10. Pues bueno, ¿por qué? Porque no había voluntad de que la gente aproveche el tiempo, ¿no? Entonces se da 10 días. ¿Cómo se comunicó a la gente que había esta nueva posibilidad? Pues por el Boletín Oficial del Estado, en un mes. ¿Cuánta gente de los que está con problemas de la hipoteca lee el Boletín Oficial del Estado? Pues a nadie. ¿A quién favorece comunicar por el BOE? Pues a los bancos. ¿Por qué? Porque han conseguido que nadie se entere. Esto es lo que ocurre en España. Viene esta Coruña de intentar paralizar un desahucio además que contaba también con una normativa de Europa de última hora. Bueno, esto es un poco el reflejo de lo que ocurre. Nosotros había una ejecución hipotecaria de una compañera en Coruña, entonces a nosotros nos comunican pues cuando han pasado ya 7 o 8 días de los 10, con lo cual, claro, nos queda muy poco margen para preparar una defensa pues bien organizada, ¿no? Pero claro, trabajas contra reloj 2 días para estudiarte el tema y tal. Entonces, dentro del plazo de 10 días conseguimos meter la oposición. Bien, metimos la oposición y se nos citó para una vista en Coruña el día 30. Mi compañera Maite y yo llegamos allí en coche el día 29 y a eso de las 8 de la tarde nos enteramos que el Tribunal de Justicia acaba de sacar un auto que nos viene estupendamente, porque precisamente a España le hace una serie de recordatorios que a nosotros nos venía muy bien para el juicio del día siguiente. Pues a eso de la 1 de la mañana ya hemos preparado todo, y vamos al juzgado al día siguiente con la idea de poder allí pues decir, oiga, esto acaba de salir ayer, eso es muy importante para este juicio, incluso puede llevar a que se archive la ejecución y se salve la vivienda. Y cuando al juez le decimos, oiga, tenemos aquí cosas importantes para contar y tal, pues nos dice que bueno, que tenemos 2 minutos. Y tuvimos 2 minutos para explicarlo todo, pues a todo correr, saltándonos cosas, y tú te preguntas y dices, vamos a ver, son las 11:30 de la mañana, es el último juicio que tienes hoy, hay una familia que se está jugando la casa, ¿por qué en vez de 2 minutos no me das 10? Y así lo explico, y a lo mejor salvamos la casa. ¿Cuál es la urgencia de acabar a las 12 menos 20 en vez de a las 12 menos 10? Bueno, pues el juez nos dijo, tiene usted 2 minutos. Y en 2 minutos hay que defender una vivienda. ¿Qué te parece? ¿Y es general así en todos los jueces? No, no es general, es una lotería. Hay los jueces por otro lado, pues mira, ayer estuvimos en Tudela con un juez que nos dijo que vamos, cuéntenme ustedes, díganme, nos hizo preguntas, se interesó, pues un hombre cercano. Ser un juez significa tener que decidir, pero eso no significa que tengas que ser un tirano, no tiene nada que ver. Entonces eres un juez, vas a decidir, pero por lo menos permite a la gente que hable, porque lo mínimo que tienes que tener cuando sales de una ejecución hipotecaria es tener la sensación de que has podido decirlo todo. O sea, dices, bueno, luego me darán la razón o no, pero he podido decir todo lo que yo creo que debería de decir. Lo que es terrible es salir del juzgado diciendo, si me llegan a dejar 5 minutos más, a lo mejor le doy la vuelta. Eso es lo peor. ¿Sigues creyendo en la justicia? La verdad que no me lo planteo. Sí, ¿qué voy a decir? Pues sí. Sí, porque todavía hay jueces que merecen la pena y en los que se puede confiar, y yo espero que ese proceder se vaya extendiendo, en algunos casos porque los jueces tienen esa convicción, y en otros porque no les va a quedar más remedio, porque Europa sigue sacudiéndole a España sentencia tras sentencia. Es para pasar vergüenza. Es decir, el Partido Popular tenía que estar avergonzado de cómo todos los meses desde Europa le están llamando la atención para que haga una corrección, y la hace pequeñita, y le llaman y hace un poquito más, y le llaman y hace un poquito más. O sea, tenía que sentirse verdaderamente avergonzado. Luego se sorprenden de que les critiquemos, pero ¿cómo nos vamos a criticar? ¿Cómo nos vamos a criticar si han hecho una ley que está precisamente pensada en que no haya posibilidad de defendernos? Te dan 10 días para oponerte, lo comunican por el Boletín Oficial del Estado, no te permiten... O sea, es que todo está pensado para que sea dificultoso y para que te rindas. ¿Y en el resto de Europa funciona igual? ¿Qué va? No tiene nada que ver. Mira, nosotros cuando comparecimos en el Parlamento Europeo, en la Comisión de Peticiones, allí van ciudadanos de toda Europa y plantean cuestiones a la Comisión respecto a la ley de su país y la ley europea, porque hay diferencias, y para que ellos se pronuncien. Entonces allí, cuando fuimos nosotros, fuimos de España tres grupos, ¿no?
Entonces, cuando empiezan a plantear cuestiones los demás, tú vas escuchando lo que plantean y de repente ves que los suecos empiezan a hablar de ingeniería genética y de cosas avanzadas que no entiendes nada y dices, joder, vaya problemas que tiene esta gente aquí, ¿no? Sobre la ley comunitaria, la ley de su país y tal, ¿no? Llegan los holandeses y plantean dudas sobre transporte espacial, no sé qué, sobre legislación de transporte espacial. Llegamos los españoles y nosotros fuimos con el IRPH y los desahucios, pero fueron también los gallegos hablando de la estafa de las preferentes en Galicia, y luego fueron los compañeros de Barcelona hablando de los desahucios en Cataluña, y dices, mientras que en el Parlamento Europeo los países europeos plantean problemas de investigación científica, de transporte espacial y tal, los españoles todavía seguimos hablando de derechos humanos, hablamos todavía de niños desnutridos, hablamos todavía de desahucios en masa, hablamos de esas cosas, y tú te das cuenta la mierda de país en el que vives. Pues José Mari, ya sabes que esta es tu casa, puedes venir cuando quieras. Sí. Muchísimas gracias eta eutsi. Vale, eskerrik asko, bai.